Fran, no sé si anda por ahí. Quique, Hola Fran, ¿cómo andás? ¿cómo anda? Ahí te dejé como host. Dale, dale. Che, después, si no llego hoy, mañana te llamo porque me dejó un mensaje Herbeta para que arme la oferta de criminología en el plan nuevo. No sé si estás Ah, al buenísimo, tanto. Quique. Pero Sí, sí, escucha, sí. no empieza el segundo cuatrimestre. Por eso tenemos que establecer horarios y demás. Ah, bien, bien. Después les mando un mensaje, cualquier Dale, cosa. dale, manda un mensaje y lo vemos tranquilo. Sí. Dale. Un Dale, abrazo, loco. che. Gracias. Chao. Dale, me voy entonces. Dale, gracias. Chao. Chao, Quique, chao. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Estoy viendo de terminar de admitir a todos, creo que estamos. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Como suponía, iba a darles la clase también de seguridad y derechos humanos. La idea en esta clase, bueno, como hicimos con las anteriores que dimos conmigo, yo lo que voy a hacer en la clase es plantear varios de diría, los núcleos principales de discusión en la temática y vamos a hacer alguna referencia a los artículos que ustedes tienen como bibliografía obligatoria. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. Bien. Yo quisiera comenzar invitándolos otra vez a una breve reflexión. Dos puntos de partida podemos utilizar. Uno que hace a la pregunta en sí, ¿de qué les parece a ustedes que se trata una discusión de seguridad y derechos humanos? O empiezo por otro lado. ¿Por qué esta asignatura se llama Políticas Democráticas de Seguridad? ¿Qué es una política democrática de seguridad? Y la necesidad de agregar esa palabra democrática cuando se habla de seguridad, evidentemente está tratando de marcar una diferencia con algo, con políticas que no son democráticas, ¿no? ¿Y por qué en Argentina esa necesidad? Si esta asignatura la diéramos a lo mejor en otro contexto social, en otro país, la asignatura se llamaría nada más que políticas de seguridad ciudadana, punto. La necesidad de agregar la palabra democrática quizás no tendría la misma que tienen en el contexto de Argentina o de América Latina. Entonces, la primera pregunta que les haría para que arranquen ustedes con lo que les parezca es ¿de qué se trata esto de las políticas democráticas de seguridad? ¿O por qué hablar de democrática? ¿Para diferenciarnos de qué cosa? Democráticas para diferenciarnos de otras políticas que por ahí ceden o tienen en vista los derechos humanos o a las cuestiones de una sociedad democrática como si fuese un obstáculo para lograr la seguridad. Bien, ¿alguna otra idea? Ustedes saben que, bueno, a lo mejor saben, a lo mejor no lo sé, depende de la difusión que haya tenido, pero el 8 de mayo se celebra en Argentina el Día contra la Violencia Institucional. ¿Sabían eso? ¿Saben por qué se estableció ese día? ¿Qué conmemora ese día? ¿De dónde viene la palabra violencia institucional incluso? ¿Conocen algo de esto? ¿O de qué suponen que se trata? Si no saben, díganme, no teníamos ni idea. Saben que hay un día que se celebra o se conmemora
el Día contra la Violencia Institucional. ¿Sabían de que existe ese día? Bueno, fue ahora el 8, hubo una serie de actividades en distintos lugares, sobre todo en los lugares donde nos toca formar a fuerzas de seguridad, por ejemplo. ¿Pero sabían que existía? No, yo no. Bien, el día, a ver, la fecha en sí conmemora un hecho que se conoce como la masacre de Budge, que fue un caso que sucedió recién comenzada la democracia, en 1987, donde, te lo cuento muy rápido porque es bastante complejo, pero en concreto, 3 jóvenes se juntaron en Ingeniero Budge, en las afueras, en la puerta de un almacén, a tomar unas cervezas, y apareció una camioneta con policía de la bonaerense que los ejecutan. Ya, la dinámica de qué es lo que sucede ahí no quedó muy clara, pero los matan, los asesinan, les plantan armas, una cosa bastante frecuente en ese momento, intentan fraguar un enfrentamiento. Bueno, trabajo de familiares con organizaciones de derechos humanos logran demostrar que en realidad, bueno, fue una ejecución sumaria, los matan, los asesinan, un intento de fraguar la situación y plantar armas. Ese le diría que es uno de los casos paradigmáticos en la democracia argentina, no porque fuera único ni nuevo, pero bueno, porque era un momento donde estas cosas empezaban a ponerse en discusión. De hecho, un concepto que ustedes tienen que haber escuchado seguro, gatillo fácil, empieza a utilizarse a partir de ese caso. Es un caso que, junto con el de Walter Bulacio, no sé si conocen el caso de Walter Bulacio, lo deben haber estudiado a lo mejor como jurisprudencia de la Corte Interamericana. No sé quién, ¿conoce a alguien el caso de Walter Bulacio y lo quiere En el contar? recital de Los Redondos. Eso es, un pibe que es salida del recital, o entrada al recital de Los Redondos en realidad, es detenido con una potestad que tenía en ese momento la Policía Federal, de los edictos policiales, se lo llevan por averiguación de identidad, bueno, lo golpean, lo matan, y dio lugar a una gran campaña. Bueno, todavía no se cumplió el fallo del todo de la Corte Interamericana, imagínense cuántos años pasaron, pero fueron casos muy paradigmáticos de un concepto muy argentino, que es el de violencia institucional. Un concepto que se popularizó por América Latina, pero surge de aquí, y obviamente muy vinculado con el tema de la cátedra. ¿Tienen idea de qué es? ¿Escucharon hablar de violencia institucional? ¿Qué suponen que es violencia institucional? Anímense. La verdad que no, profe. Dale. No, que la verdad que no, le contesto como porque para que no quede silencio, yo no, por lo menos. Pero han escuchado hablar del tema violencia institucional, ¿no? Bien. Miren, violencia, en el artículo que ustedes tienen de Sofía Tiscornia, van a ver un relato de la aparición incluso de estos términos en el marco de la lucha, sobre todo de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones policiales. El concepto se volvió muy elástico, ya les diría que incluye de todo, pero si uno lo quiere limitar a su origen, eran hechos de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios, instituciones policiales, cuando en el ejercicio de sus funciones violaban algún derecho. Digamos, los más conocidos por la trascendencia eran obviamente los llamados casos de gatillo fácil, porque terminaban matando a alguien, ¿no? Haciendo uso ilegal de la fuerza letal y mataban a alguien, pero como bien mencionábamos, el caso Bulacio también fueron, y sigue habiendo, casos de muertes luego de privaciones de libertad o en penales, etc. Eso es básicamente violencia institucional. Un concepto muy argentino, porque en América Latina, en el mundo en general, se habla más bien de derechos humanos, que los vamos a hablar ahora, que se ponen en tensión en relación a las políticas de seguridad. ¿Por qué les parece que las políticas de seguridad entran en tensión con los derechos humanos? Uno de sus compañeros empezó a dar Lucio, cuando intervino, decía, bueno, es democrática porque tratamos de que no haya una contraposición entre la política de seguridad y derecho. Pero ¿por qué tenemos una clase dedicada a violaciones de derechos humanos y políticas de seguridad? ¿Qué les parece que hay ahí en juego?
Y puede ser que muchas veces las políticas como de seguridad como que jugaron en el límite de los derechos humanos, estaban ahí en el límite, terminaban muchas veces, no sabía si eran respetuosos o no. Sí, sí, sin duda. A ver, si ustedes lo piensan un poco, llevar adelante política de seguridad en algún sentido entra en tensión contra qué derechos que tienen reconocimiento convencional, internacional y constitucional. O sea, ¿qué derecho imaginan que cuando se lleva adelante una política de seguridad parece, no le diría violado todavía, piensen en tensión con la política de seguridad? Piensen en qué hace la policía, qué hacen en las cárceles. La libertad. Por ejemplo, el derecho a la libertad. ¿Por qué? Entra en tensión. No necesariamente violado. ¿Por qué entra en tensión ese derecho? Y porque a veces la policía se toma el atrevimiento de tenerte demorado más tiempo de lo que corresponde. Se usa mucho la prisión preventiva para casos donde no debería aplicarse. Está bien, yo no alcancé a leer el nombre de quien habló, pero sí, Agustina creo, ¿no? Sí, pero piensen en todavía donde no hay violación. ¿Por qué? Porque yo justamente dije, ¿por qué hay una tensión permanente entre la política de seguridad y algunos derechos? Al punto de que le dediquemos una clase, digámoslo así, ¿no? Y porque la sociedad también pide penas más largas. Como que siempre la discusión entre la sociedad y la política que quiere aplicar es que se dé más condena o que se baje la edad de imputabilidad. Como que se cree socialmente que esa es la solución. Sí, esa es una buena forma de pensarlo políticamente, pero les doy una más fácil. Básicamente el ejercicio de seguridad, no siempre, pero casi siempre involucra la restricción de algunos derechos. Si un policía quiere impedir, uno quiere hacer una protesta y quiere cortar una calle, bueno, ahí se va a dar una tensión entre algunos en el derecho, lo pueden ver en las discusiones salvajes que se dan en los medios, el derecho de protestar, manifestarse, de reunirse, de asociarse, son derechos garantizados por nuestra Constitución, versus el derecho de otro de circular, y ahí va, digamos, una intervención policial, haga lo que haga con eso, está afectando algún derecho. Entonces, les diría que hay un desarrollo jurisprudencial significativo, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, de poner sobre la discusión, poner en discusión estas tensiones. Ustedes saben, me imagino que lo han visto en asignaturas anteriores, pero que los estados son responsables por las conductas de sus agentes. Es una clásica responsabilidad estatal de sus agentes o de terceros, bueno, pero no me voy a extender con eso. Son responsables de las conductas de sus agentes. Esto incluye a quienes se encargan de las políticas de seguridad. Los estados tienen además obligaciones varias en relación a los derechos que entran en tensión, que es de adoptar medidas. Esto es muy importante, los estados están obligados a adoptar medidas para prevenir la vulneración de estos derechos en el ejercicio de sus funciones de seguridad. Esto, por ejemplo, la Comisión Interamericana hace ya muchos años produjo un documento que es en el que recoge casos, denuncias, informes, y sí, no sé quién estaba por decir algo. Bien, bueno, informes, sí, dale, si alguien estaba por hablar, intervengan todo lo que quieran, Nada, bueno. En donde justamente a partir de todo ese conglomerado de hechos en los que la Comisión Interamericana en la región no tuvo intervención, marca aquellos derechos que entran en tensión con la seguridad. Y como les decía, el Estado responde por lo que hacen sus agentes, tiene una obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de estos derechos. Estas obligaciones de prevención se conocen también como, en algunos casos, como obligaciones reforzadas,
¿no? Cuando hay grupos particularmente vulnerables a la violación de estos derechos, la obligación del Estado está reforzada en términos de prevenir la violación. ¿Se les ocurre algún ejemplo de obligaciones reforzadas referidas a algunos grupos que son particularmente vulnerables a la violación de estos derechos? Es como un clásico, ¿no? Digamos, ¿quiénes tienen más riesgo de ver sus derechos vulnerados? Y las clases sociales más bajas muchas veces. Por ejemplo, ¿quiénes otros? Que tienen incluso reconocimiento en las convenciones internacionales. Las mujeres. Las mujeres. ¿Quiénes más? Los pueblos originarios. Pueblos originarios. ¿Qué otro? ¿Qué otros? Niños, niñas y adolescentes. Grupos LGTBI, por ejemplo. O sea, hay un reconocimiento de que esa posición en la estructura social los hace particularmente vulnerables y que por eso la obligación del Estado está reforzada. Hay incluso, qué sé yo, Convención de Belén do Pará es una obligación de reforzar la protección de las mujeres ante estas afectaciones. ¿Qué otras obligaciones tiene el Estado si se producen estas violaciones? Muy importante para estudiantes de la Facultad de Derecho, sobre todo. ¿A qué más está obligado el Estado? Dada una violación o la alegación de una violación, ¿no? Un ejemplo, el caso de Budge, el caso de Bulacio. ¿El Estado qué más debe hacer? O sea, ya incumplió su obligación de prevenir, porque el hecho sucedió. ¿Qué otra obligación tiene el Estado en términos de derechos humanos? Sancionar. Investigar. Eso es. Hacer cesar el hecho. Sí, bueno, obviamente, si el hecho está sucediendo, debería hacerlo cesar. Es correcto eso, no sé quién lo dijo, porque va más rápido de lo que yo puedo ver en la pantalla, pero sí, es correcto. Si el hecho está sucediendo, el Estado tiene obligación de hacerlo cesar, sin duda. Esto es muy común en las situaciones de violaciones estructurales a derechos en privación de libertad, por ejemplo, ¿no? Si hay sobrepoblación en los penales, condiciones indignas e inhumanas, ahí la obligación es, aunque no suceda, hacerlo cesar. Y como bien dijeron ustedes, también una vez que sucede hay una obligación de investigar. Y la obligación de investigar, bueno, en inglés hay como dos palabras para esa obligación. En español tenemos solo investigar. Investigar no es solo la investigación para establecer la responsabilidad penal de los autores, mediatos o inmediatos, como bien decía su compañero, para, si se demuestra esa responsabilidad, sancionar, ¿no? Entonces, a ver, una situación donde una persona muere en una interacción con policías y alguien alega que fue uso de la fuerza ilegal, hay que investigarlo, hay que investigar un delito penal, ver si hay autores responsables y, llegado el caso, sancionarlos. Pero el Estado tiene además una obligación, que es muy importante recordarla todo el tiempo, porque parece que en nuestras políticas públicas esa obligación no está tan presente. Debe investigar el fenómeno en sí para evitar su repetición, ¿no? La obligación de que no se repita el fenómeno. Y ahí, esto es muy importante marcarlo, las convenciones internacionales establecen que cuando se produce una violación de derechos, la carga de probar que no hubo responsabilidades del Estado. Fíjense qué interesante, es lo opuesto de la investigación penal o criminal, ¿no? Si se da, a ver, muere una persona en una comisaría. Vamos con un caso reciente de algunos años, María de los Ángeles París, la bibliotecaria que entró a la comisaría 10 y por una serie de cosas que sucedieron termina muerta en la comisaría. Bueno, ahí hay una obligación correcta de investigar si hubo un delito penal, si la mataron por una acción dolosa o por una omisión. Y ahí, obviamente, como es una investigación penal, rige el beneficio de la duda hacia los imputados. Pero el Estado en sí, el Estado de Santa Fe, en este caso en particular, y el Estado argentino ante los sistemas de derechos humanos, en realidad debe demostrar que esa muerte no fue responsabilidad del Estado. O sea, la obligación de investigar estos hechos, cuando se los definen como violaciones de derechos humanos,
tienen una carga de la prueba distinta. Si alguna ONG lleva alguno de estos casos a un comité de la ONU, por ejemplo, bueno, el Estado va a tener que demostrar que en el hecho no tuvo responsabilidad y además que adoptó todas las medidas para que ese hecho no suceda, ¿no? Esto cuando se da lo que se conoce como una muerte en custodia. Tanto es así que cuando se producen muertes en custodia, policial, penitenciaria, psiquiátrica, hay que aplicar un protocolo, lo deben haber escuchado en las discusiones de los últimos años, que se llama el Protocolo de Minnesota, que explica cómo se debe investigar eso. Cómo se debe hacer la autopsia, cómo se deben conducir fiscales y otros auxiliares de la justicia. ¿Quién debe intervenir en la investigación? Ejemplo, no puede intervenir la misma fuerza policial sospechada del hecho. Entonces, las obligaciones subsisten incluso una vez que se suceden los hechos. Y hay dos obligaciones más de los estados cuando los hechos se suceden, que no sé si se anima alguien a identificar cuáles son. El hecho sucedió, tenemos una víctima, para decirlo así, ¿no? ¿Qué más debe hacer el Estado en materia de derechos humanos? ¿A qué está obligado? Reparar. Muy bien, Lucio, a reparar. ¿Y qué quiere decir reparar en materia de derechos humanos? No fui yo, fue Mauro. Ah, Mauro, bueno, a mí se me encienden, no veo quién habla por los micrófonos. Mauro, que no sé ni dónde está porque no te veo. ¿Qué es ahí está, reparar? ¿Qué quiere decir? Correcto. No sé específicamente, pero muchas veces las sanciones de la Corte Interamericana son monetarias. Muchas veces cuando la Corte Interamericana falla en contra del Estado es dinero generalmente. Son sanciones económicas que le impone el Estado. Sí, una de esas es económica, pero la reparación puede incluir cuestiones muy comunes en violaciones a derechos de pueblos originarios o indígenas, por ejemplo, el pedido de disculpas, restablecer el honor de la víctima, porque muchas veces en la violación de por ejemplo, bueno, ingeniero Budge, los pibes no estaban pegándose tiros con la policía, estaban tomando una cerveza, pero aparecieron durante años presentados como personas que se enfrentaron a tiros con la policía. Entonces, reparar también tiene un sinnúmero de medidas. La económica, garantizar la no repetición es otro clásico de las reparaciones, ¿no? Por ejemplo, lo incumplido en Bulacio todavía es modificar todas las leyes provinciales y nacionales que permiten la detención por averiguación de identidad. Eso no se ha concretado, ¿sí? A ver, ya están sin efecto los edictos policiales después de nuestra reforma constitucional de los 90, pero en montones de provincias todavía se puede detener por las mismas causas por las que se detuvo a Bulacio, o sea, sin nada, porque sí, por merodeo, porque no me gusta tu cara, porque quiero averiguar tu identidad, etc. Entonces la reparación incluye también la modificación de las condiciones que hicieron posibles estos hechos. Y la última obligación, ¿se imaginan cuál es? Es clásica en derechos humanos, digo. La que menos se cumple, les diría, la más complicada, es la de rehabilitar a la víctima. Le diría que el lenguaje de rehabilitación por ahí es cuestionable, pero bueno, una víctima de tortura, la obligación del Estado es asistirla y reparar, rehabilitarla del daño y de la victimización sufrida. Es la idea la que más incumple. Muchas veces la rehabilitación incluye a los familiares que, por ejemplo, desapariciones forzadas, no sé, en México, en Guatemala, es la rehabilitación de los familiares que han padecido durante años la búsqueda de una persona desaparecida, etc. Bueno, entonces, derechos humanos y seguridad, acuérdense, responsabilidad del Estado por la conducta activa u omisiva de sus agentes, o de terceros sobre los cuales tienen obligación de intervenir, o cuando hay lo que se conoce como adquiescencia, un permiso para hacer, la obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración, que en algunos casos en particular son obligaciones reforzadas, dada la vulnerabilidad a estas violaciones de algunos grupos, y sucedidos los hechos, obligación de investigar en este doble sentido, obligación de sancionar, obligación de rehabilitar y reparar. Hay una gran discusión, por ejemplo, respecto de la idea de sanción, porque
y les voy a dar un solo ejemplo, pero hay muchos. El Comité contra la Tortura de la ONU, por ejemplo, que interviene en temas de tortura y malos tratos, hace años que le recomienda al Estado argentino que modifique la tipificación del Código Penal de tortura porque es una tipificación para la ONU inadecuada. No sé si han escuchado esa discusión. Han visto Penal 2, supongo, a esta altura ya de su trayectoria, pero vieron que es un tipo penal muy complejo, entre apremios ilegales, severidades, vejaciones, y después saltás a un delito de tortura con un mínimo altísimo, con lo cual los jueces no lo quieren aplicar en cualquier caso. No está bien explicado en nuestro Código Penal cuál es el padecimiento físico y psíquico y qué intensidad debe tener para ser considerado tortura. Entonces, la obligación de investigar y sancionar muchas veces trae discusiones respecto a estas cuestiones. La forma en que la ONU funciona, el Comité contra la Tortura, cada 4 años evalúa a la Argentina, evalúa a cada estado, ¿no? Entonces, ve cuáles las recomendaciones anteriores que le viene haciendo, el Estado argentino cumplió. Hoy estamos, en este momento estamos nuevamente en evaluación ante el Comité contra la Tortura y otra vez el comité le va a decir a la Argentina, modifiquen su código penal, adecúen su tipo penal de tortura, reconozcan los malos tratos, o sea, arreglen eso. En los proyectos de reforma del Código Penal, no sé si los han visto en alguna asignatura, pero esta discusión está presente. Pero hoy esa inadecuada definición de tortura en nuestro Código Penal hace muy difícil cumplir con la obligación de la sancionar. Porque no está clara, uno tiene que dar una discusión a ver, ¿qué tenés que tomar en cuenta en el tipo penal para reconocer que hubo tortura y que fue más que el delito, por ejemplo, de apremios ilegales, que tiene, si yo no me equivoco, una pena máxima de 5 años, creo, ¿no? En el Código Penal. Y arrancás con el mínimo de tortura, que si recuerdo bien son 8. Entonces, ahí y es un hecho, digamos, la tortura y los malos tratos totalmente presente en lo que son las políticas de seguridad. Por eso cuando le digo la obligación del Estado de investigar y sancionar, bueno, esa obligación no es solo ante el hecho de investigar, es adecuar su código penal, adecuar sus instituciones judiciales para investigar adecuadamente, tener institutos médicos legales o forenses que sepan aplicar el protocolo de Estambul, que es una especie de, es un protocolo mínimo de cómo debe abordarse y documentarse la tortura, cómo deben entrevistarse a las víctimas. Tiene estándares forenses y estándares para fiscales, para jueces. Lo mismo uno podría decir con muertes en custodia, que es el protocolo de Minnesota. Bien, ¿cuáles son? Y ustedes ya mencionaban algunos y son bastante obvios, pero los derechos que entran en tensión en las políticas de seguridad, en términos de los derechos humanos que entran en tensión. Y vamos a mencionarlo porque no son tan complicados, pero después vamos a ver a dónde aparecen los problemas. A la vida, claramente, a la integridad personal, ¿no? Ahí aparecería la afectación de uno, es bueno, dar muerte, ¿no? Evidentemente, a la integridad personal, todo lo que tiene que ver con tortura y malos tratos, a la libertad y a la seguridad personal, a las garantías procesales y a la protección judicial. Acá a ver un típico ejemplo de recomendación internacional a Argentina sobre tortura es la aplicación de lo que se conoce como salvaguardas en las primeras horas de detención, que se reconocen como formas que permiten reducir el riesgo de tortura. Clásicas salvaguardas. Algunas las tenemos, otras no. Y algunas las tenemos y no se cumplen. ¿Cuáles son estas salvaguardas en primeras horas de detención? Que la persona privada de libertad sea informada por qué está privada de libertad, se le informe como en consentimiento informado, de manera muy clara, los derechos, se le permita avisar a alguna persona que está privada de libertad, tenga acceso a un médico, a un control médico independiente, y pueda recurrir a la asistencia letrada en esas primeras horas de detención. Díganme cuántas de estas se cumplen en Rosario, que ustedes imaginan, de estas salvaguardas. ¿Cuáles tenemos reconocidas y cuáles suponen ustedes que se cumplen?
La de la comunicación me parece que no se cumple. Es correcto, está reconocido y no se cumple. Te tienen que leer una serie de derechos, tiene un nombre, un acta, que te la hacen firmar cuando te vas en general. Control médico independiente, no hay. Aparecen los médicos policiales, firman formularios en blanco. La defensa pública hace unos años hizo un litigio en que demostró que, en una audiencia, le hizo hablar al médico policial en el día del hecho que se estaba discutiendo, investigando, cuántos exámenes médicos había hecho en detenidos en comisaría, y era físicamente imposible que ese médico haya hecho esas, no me acuerdo, si eran 80 constataciones. O sea, no le daba el tiempo material ni la distancia para haberlas hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que firman en blanco. Caso que ustedes deben conocer o habrán escuchado, Franco Casco, pibe de Florencio Varela, 2013, si no me equivoco, 14. Va de visita de familiares, se estaba volviendo a su casa, caminando por la zona de la estación de trenes, lo detienen en la comisaría séptima, les cuento el final del caso, lo recontracagan a palos, lo matan en la tortura, tiran el cuerpo al río, estuvo desaparecido varios días, apareció el cuerpo. Un caso de que se logró que se trabaje como desaparición forzada y pasar a la justicia federal, si no, yo creo que no se hubiera investigado nada. Bueno, en ese caso hay una médica policial que firmó un examen que terminó de que estaba bien, de que se fue en libertad sin ningún tipo de lesiones, que la autopsia termina demostrando, la autopsia y la reautopsia, porque la autopsia del Instituto Médico Legal fue muy cuestionada, que estaba muerto cuando tiraron al agua, que tenía una cantidad de lesiones propias de que lo habían golpeado hasta matarlo. Nosotros no tenemos, a ver si como decía su compañero, el aviso de que uno está privado de libertad no llega, las chances de tener un control médico independiente, no solo el policial, no se cumple. Asistencia letrada, y no existe, digo, esto, la defensa pública tendría que tener una cantidad, lo han intentado en la gestión anterior, de armar una guardia para llegar a las comisarías, ver a los detenidos. Bueno, ¿por qué son importantes esas salvaguardas? Porque son justamente las medidas que se saben son efectivas para prevenir la tortura, por ejemplo. Si una persona es vista por un médico, examinada, cuando entra y cuando sale, bueno, el comisario va a pensar 2 veces si le va a dar una paliza o no. Si uno puede avisar que está en un lugar, bueno, hay más chance de que alguien te busque un abogado privado y tengas alguna asistencia, etc. A ver, ¿qué voy haciendo yo? Le voy cruzando derechos con las obligaciones, ¿no? Obviamente la garantía de protección judicial está muy vinculada a la obligación de investigar también, ¿no? Dado el hecho, uno tiene que tener asistencia letrada. Otra gran discusión. Si uno es víctima en Santa Fe de un hecho de violencia institucional, tortura en una comisaría, y no tenés dinero, ¿quién te representa en la querella? ¿No hay unos centros asistenciales a la víctima, una cosa así? Sí, hay unos dispositivos que se llaman CAJ, Centro de Asistencia Judicial, que no sé si le cambiaron el nombre a víctima. Tienen un problema, pertenecen al Poder Ejecutivo, y si la violación la cometió la policía, o sea, pertenecen al Ministerio de Justicia, entonces han sido muy cuestionados en términos de su independencia. La defensa pública, gestión anterior, como hacen varias defensas públicas en la Argentina, incluida la defensa pública federal, empezó a querellar en representación de las víctimas. O sea, víctimas que no tenían recursos, la defensa pública asumía lo que en la OEA se conoce como defensa activa. Asumo la representación de la víctima en la querella al lado del fiscal. ¿Por qué había que hacerlo? Porque, bueno, evidentemente porque hay una disconformidad significativa con lo que hacen los fiscales. Si el Ministerio Público de la Acusación hiciera su trabajo bien, uno no necesitaría querellas, pero parece que eso en general no alcanza. Entonces las víctimas o sus familiares buscan, para esta garantía o este derecho de protección judicial, querellar. El defensor anterior, colega nuestro de la Cátedra de Criminología, terminó suspendido en juicio político por haber representado a víctimas. Imagínense, y la nueva defensa pública decidió no representa más víctimas. Vos sos víctima de un hecho de violencia institucional en la provincia de Santa Fe, o vas al CAJ y te arriesgás a que te represente
alguien con conflicto de intereses, por más buena voluntad que le pongan, pertenecen al poder que violó tu derecho, o te buscas un abogado particular o te conseguís un organismo de derechos humanos que te acompañe en la querella. Y si no, morís en la fiscalía y dependerá la suerte que tenga de qué fiscal te toque. ¿Qué otros derechos hay? A la privacidad, a la protección de la honra y la dignidad. Esto, digo, es lo que... Estas violaciones son las que se conocen como violaciones de baja intensidad, ¿no? Es el trato discriminatorio, racial, los insultos, los comentarios con connotaciones sexuales, muy frecuentes en las interacciones con instituciones policiales. La libertad de expresión es un derecho, obviamente, que ustedes imaginan entra en tensión en la protesta social. Hay muchos documentos hay posiciones de la ONU y la Comisión Interamericana, y hay sentencias y hay recomendaciones a los estados de cómo debe abordarse la protesta social para no violar derechos. Incluso un documento reciente del 2017-18, si mal no recuerdo, el relator especial contra la tortura de la ONU equipara situaciones de uso excesivo de fuerza en las manifestaciones, lo que vimos hace un tiempo fuerte en Chile, que estamos viendo ahora en Colombia, por ejemplo, con tortura, ¿no? Cuando en la represión de la protesta, Chile, que es un caso que a mí me tocó investigar en el 19, sí, fines del 19, hay un uso sistemático de disparar munición antidisturbio a la cara, dejando cientos de personas ciegas o tuertas. Bueno, eso es tortura. O sea, ya no es uso ilegítimo de la fuerza en una manifestación, es la intencionalidad de producir un daño y un padecimiento con el fin de disuadir la protesta. Pero ahí fíjense, está la tensión del derecho a la libertad de expresión, a la seguridad personal, a la integridad personal, etc. Bueno, y algunos menos quizás relevantes, pero tiene que ver con algunas cosas que discutimos en la última clase que leí yo, de participar en asuntos públicos. Está garantizado como derecho que las universidades, las organizaciones, los y las particulares pueden intervenir en discusiones sobre política de seguridad. Es un derecho garantizado. El Estado debe habilitar esos espacios de discusión que exceden, obviamente, a los tradicionales y formales, por ejemplo, el Congreso. Bueno, y por último, muy vinculado a protesta social, también el derecho de reunión y asociación. ¿Vamos hasta acá? ¿Algún comentario, alguna duda? Bien, ¿qué problema hay ¿por qué estos derechos aparecen tan significativos en las políticas de seguridad? Porque, y esto lo ha estudiado mucho, ustedes tienen un artículo que no entra de lleno en esto, pero toca ahí de costado el tema, que es el artículo sobre, ya les voy a decir exactamente cómo se llama, porque nunca me acuerdo el nombre, Sociología de la Policía, Políticas, Organización y Reforma. Pero hay 30, 40 años de estudio sociológico de la policía que se hacían la pregunta, ¿por qué se da esta tensión entre estos derechos y las prácticas de las instituciones policiales? Y se ensayaron distintas formas de pensarlo, no vamos a tener tiempo de verlo ahora. Pero lo primero que uno podría marcar es que estos derechos, hermosamente contenidos en las obligaciones internacionales, en las convenciones de Naciones Unidas y del sistema interamericano, muy claramente establecidos en los fallos, en las recomendaciones de los órganos de tratado de la ONU, en los fallos de la Corte Interamericana, etcétera, que tienen reconocimiento en nuestra Constitución Nacional y en algunas provinciales, cuando van bajando por el entramado jurídico, se van debilitando. ¿Por qué? Y porque cuando uno empieza a analizar la ley con la que trabaja la policía, se encuentra con esta contradicción. Nosotros tenemos la garantía, el derecho, o el Estado debe garantizarnos la libertad. Pero uno empieza a analizar las leyes orgánicas de policía, las sentencias judiciales de primera instancia en las provincias, y parece que te pueden detener casi por cualquier cosa. ¿No? Y no ilegalmente. Hay una socióloga del derecho inglesa decía, tenemos una retórica abstracta del derecho, donde están todas estas obligaciones, y después tenemos las reglas legales concretas
que son las que permiten violar esos derechos. Esto es un dato muy importante, porque hay una contradicción en el propio orden jurídico. No es solo que la policía viole estos derechos, es que nuestro propio entramado de leyes, de regulaciones administrativas, y las sentencias o la jurisprudencia que produce nuestra justicia, nuestras administraciones de justicia, son formas de permitir la violación de esos derechos. Ese es un dato fundamental a tener en cuenta. En general, cuando un policía viola alguno de estos derechos como forma de defenderse, lo que va a tratar de hacer es hacer coincidir el caso con algún permiso. De manera burda a veces, como fue la masacre de Busque, pero ¿cuántos casos tenemos en Rosario de eso? Donde dice, no, yo no maté a nadie. Acá lo que hubo es un enfrentamiento, ¿no? Plantó el arma, una sentencia reciente que a lo mejor, yo no sé si ustedes siguen estos casos, pero Campos Medina, 2 pibes que se escapan de un control de tránsito, chocan con el auto, lo venían corriendo durante, no sé, media hora, el comando radioeléctrico, chocan y cuando los policías se bajan los ejecutan. Hay 2 policías que ejecutan a las víctimas dentro del auto y un grupo que encubre este hecho plantando armas, haciendo disparos fraguados. Pero eso es porque están los permisos en el derecho, ¿no? La famosa vino morado y golpeado, no, pero se resistió al arresto, ¿no? Esto es muy importante porque hay que tener claro que hay una contradicción en nuestro propio ordenamiento jurídico, que no es solo un tema de policía que por su cultura institucional violan los derechos, que está, pero eso sucede porque hay normas que lo hacen posible, hay decisiones judiciales que lo habilitan. Y alguna de ustedes dijo justamente, bueno, la obligación es hacerlo cesar. ¿Ningún juez vio lo que pasa en los penales de la provincia de Santa Fe? Los que hemos entrado y hemos inspeccionado esos lugares, nadie fue a ver lo que está pasando hoy en Las Flores, en Piñeiro, en Coronda, en los penales de mujeres, en condiciones inhumanas y degradantes, permanentes, sobrepoblación, falta de acceso a la salud, a la educación, muertes en custodia. Bueno, las violaciones y las tensiones suceden no solo porque el trabajo propio de las instituciones policiales implican algún nivel de permiso para hacer eso, sino porque esos permisos están poco identificados. A ver, vamos a algunos ejemplos. Y si tienen posibilidad de discutir con algún policía o alguna policía, pregúntenle, ¿cuándo podés hacer uso de la fuerza letal? ¿Cuándo puede? Derecho, protección de la vida, integridad. Pero los policías pueden usar su arma de fuego. Uno dice, bueno, artículo 34 del Código Penal, está bien, pero el artículo 34 del Código Penal te da como un criterio más o menos abstracto. ¿Cuándo puede un policía hacer uso de la fuerza letal? ¿Quién se anima a decirlo? Estamos viendo el caso más extremo, ¿no? Del permiso para quitar la vida. Cuando está en peligro su vida de un tercero. Sí, ¿y qué más? Empezá a meterle requisitos. Y no tiene otra forma de evitar ese peligro. El peligro es inminente, no tiene un medio menos lesivo de evitarlo. ¿Qué más en qué más debería pensar? Bueno, y se los empieza a entrenar así en los últimos 10 años por lo menos. ¿Qué otras cosas debería hacer un policía? ¿Qué se les ocurre? Tiene que dar la voz de alto. Si puede. A veces no puede, a veces no es... Sí, eso, digamos, en el libro dice eso. En la práctica, a ver, les doy un caso. Un policía tiene una persona que está apuntándole con un arma de fuego, más que darle la voz de alto, está habilitado ahí. Si el riesgo es inminente, no tiene forma de cubrirse, no puede replegarse, va a estar habilitado a usar el arma de fuego. Piensen en casos que se están discutiendo y que no sé si han visto. La semana pasada estuve conversando con aspirantes a suboficiales de la prefectura. Tenían muy presente algunos de los casos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes los deben haber visto, el de la Policía Metropolitana que interviene en un caso de un tipo con un cuchillo que lo denuncia, que estaba en la calle, vienen en moto, lo rodean, la persona estaba con el cuchillo en la mano pero bajo, se le acerca un policía, le da una patada en el pecho, esta persona cae, golpea la cabeza y se muere. ¿Lo vieron ¿Vieron el video? Pues estuvo, en su momento dio bastante, no lo vieron. Bueno, Chocobar, ¿no? ¿Escuchó la discusión sobre el caso Chocobar? Bueno, hubo otro
Hubo otro ¿Eh? profe del muchacho este que era esquizofrénico, que estaba con un cuchillo y la fuerza letal llegó tarde porque terminaron matando mutuamente. Sí. Bien, ahí, mirá, ese es un muy buen ejemplo que dio su compañero. No sé si lo conocen. Es Ciudad de Buenos Aires, muy reciente. Una persona que muy conocida por los policías de calle porque andaba todo el día dando vuelta con padecimiento psíquico, pero hubo un hecho en que aparece con un cuchillo y una intervención mal organizada de la policía, donde esta persona termina primereando al policía en la intervención y le clava el cuchillo, el otro compañero le dispara y mata al agresor, pero tarde, porque muere el policía. Pero Chocobar, ¿se acuerdan de ese caso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estuvo incorrecto o no? Digamos, para la ministra anterior fue correcta la intervención policial. ¿Porque fue de atrás? Porque ya A ver, estaba. les digo el caso. Una persona robando con un cuchillo agarra a un turista, para robarle lo lastima con el cuchillo, lo lesiona. Ahí viene un policía, viene Chocobar, policía estaba fuera de servicio. Lo intenta detener, esta persona corre y por la espalda Chocobar le baja como 8 tiros, le pega creo que 2 de esos tiros o 1 y lo mata. Ahí había permiso para uso de fuerza letal. ¿No había cesado el peligro inminente? Había cesado, a ver, si el policía intervenía en el momento que estaba lesionando con el cuchillo a la víctima, ahí había lo que dijo su compañero, un riesgo inminente para la vida de un tercero, no solo del policía, de un tercero, donde quizás la única intervención posible era hacer uso del arma de fuego. La realidad es que, más allá de lo que se ve en las películas, la chance de que un policía le pegue un tiro a alguien 6-7 metros y no se lo dé al rehén son bajísimas. O sea, por el tipo de entrenamiento, no se ríe, pero es así, ¿no? A ver, el entrenamiento que requiere un tirador para pegar acá, ¿no? En el centro de la masa corporal, que es donde se debe apuntar cuando se hace uso de fuerza letal, en una situación de conflicto, con un rehén al lado, con alguien que lo está por agarrar con un cuchillo, a 6-7 metros de distancia, son bajísimas. O sea, en general la recomendación es, salvo que seas un tirador muy capacitado y muy entrenado y tengas seguridad de que lo sos, no uses, porque le vas a pegar al rehén. O le vas a pegar a alguien que esté parado atrás en la línea de fuego, estas cosas. Bueno, la policía de Santa Fe, la verdad que no las cumple casi nunca. Si ustedes ven, empieza a aparecer video de cómo usan fuerza letal, es una catástrofe, porque tiran aunque haya gente atrás, tiran aunque haya vecinos. Bueno, todas estas cuestiones, fíjense lo complicada que son, porque vos arrancás de un derecho de orden convencional de la ONU y del sistema interamericano, reconocidos en la Constitución de Santa Fe. Cuando llegás a los casos concretos, la decisión está rodeada de un montón de variables, ¿no? Fíjense a una variable que es capacidad de uso del arma de un policía. Es una variable, le diría, singular. No está, un policía de un grupo táctico probablemente le pueda clavar un tiro rápido a una persona sin herir al que está al lado. El 99% de los policías de las fuerzas de seguridad de toda América Latina, difícilmente, porque además le va a temblar la mano, pasan un montón, visión túnel, le pasa un montón de cosas a una persona en una situación crítica para hacer uso del arma de fuego. ¿Por qué les traigo esta discusión? Es por eso tan complejo el tema. No es solo que... había una forma de pensar esto, bueno, tenemos policías entrenadas en la dictadura que violan sistemáticamente los derechos humanos. Sí, es cierto, y sobre todo en los años 80 y 90, esa variable estaba muy presente, ¿no? Policías que venían acostumbradas a participar en desapariciones, fraguar enfrentamientos, Budge, ¿no? Sistemáticamente cagar a palos a todos los detenidos, etc. Con el correr de los años, generacionalmente, esa lógica fue cambiando. Hoy ya los policías se entrenan distinto. Hoy hay manuales de uso, hay estándares de uso de la fuerza, donde te explican todo esto que estamos discutiendo ahora con mucho detalle. Cuándo intervenís, qué haces, cómo haces para no escalar, cuándo haces uso de intervenciones verbales, cuándo se desenfunde el arma de fuego, bla, 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 bla. Ahora, en los hechos concretos, son muy finitas estas discusiones. Otro dato menos cruento. La integridad personal.
¿Cuántos de nuestros policías de la provincia y de otras provincias están adecuadamente entrenados en técnica de contención física para arrestar sin lastimar a una persona que resiste el arresto? ¿Cuántas? ¿Vieron algún arresto, aunque sea en video o en vida real? ¿A alguien que se resiste? Lo van a romper a palos como una forma de pararlo, se le van a tirar 40 o 5 encima, se van a pegar trompadas, se van a revolcar por el piso. Si aparece alguno que cree que además maneja alguna técnica, le va a hacer lo que vimos en Estados Unidos, alguna de estas técnicas de retención personal, y es probable que pasemos de un arresto a un muerto, ¿no? Porque lo terminan ahogando, estrangulando. Entonces, ¿qué quiero meter con todo esto? El problema es complicadísimo. No nos podemos quedar en una discusión, estos son los derechos, estas son las violaciones. Bueno, hay un montón de cuestiones técnicas, operativas, de entrenamiento, de nuestras élites judiciales, que son los que terminan definiendo de hecho qué se puede y qué no se puede, que tienen que ver con toda esta lógica. Me quedan 10. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Al final, dentro de todo, entonces, el debate que se armó con estos chicos de lo de Palermo, de las Taser, no termina siendo tampoco, sí, no termina siendo algo tan descabellado. En vez de darle un arma, darle las Taser a estos muñecos que están tan poco entrenados, por lo menos van a hacer menos daño. No es algo tan descabellado. Sí, si no están tan preparados. Sí, dale, seguí, dale. Sí. No, eso, si no están tan preparados, en vez de darle un arma de fuego, démosle las Taser, mucho más, dentro de todo, mucho menos peligroso. Sí, a ver, muy rápido, pero una muy buena discusión. El argumento de las Taser, bueno, vamos a un tema más histórico. Cuando se termina la Guerra Fría, hay una reconversión de la industria bélica que alimentaba la Guerra Fría a una industria de la seguridad. Post 70, 80 y 90, a mí me ha tocado por algunos trabajos de cooperación internacional ver las famosas ferias de policía, donde vienen las compañías a ofrecer tecnología, ¿no? Hay una inversión fuerte que salió de la guerra a las técnicas de vigilancia, cámaras, las body cams en el cuerpo, las taser. Bueno, hay una inversión, un negocio gigantesco de venderle cosas a los policías. En el marco de eso está el desarrollo de las taser, que son, yo no sé quiénes de ustedes, por si no saben, se lo digo rápido, son unas pistolas con una batería adentro que disparan una especie de anzuelos, que son dos cablecitos que producen un shock de corriente de alto voltaje que paraliza entre comillas sin dañar. El argumento para su introducción fue el que dijo su compañero: mirá, cuando hay situaciones de un tipo que se me viene encima con un cuchillo, uno pasado de vuelta en no sé qué metanfetamina de no sé qué laboratorio, que no lo podés parar de ninguna manera, en lugar de usar fuerza letal, puede usar esto que es menos lesivo. Hasta ahí el argumento me parecía razonable. El problema fue que las taser no son, están en una categoría que se llaman las less than lethal, o sea, menos que letales. ¿Qué quiere decir menos que letales? Que no son no letales. ¿Por qué? Porque han matado las taser. O sea, una persona con un marcapasos puede quedarse caída, una persona con alguna condición física, el policía no puede saber, se puede morir. Entonces, tienen un problema, no son seguras de que no van a matar, pueden matar. Segundo problema de las taser, que de alguna manera, y les digo un poco los dos lados de la biblioteca, ¿no? Su compañero correctamente dice, si tenemos policías mal entrenados, démosle una herramienta un poco mejor. El problema es que quien no sabe usar un martillo lo va a querer usar como destornillador, ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo? Lo terminan usando para cualquier cosa. Y lo terminan usando mal, y lo terminan usando como método de tortura. Y esto estamos hablando de policías, entre comillas, muy democráticas, como las canadienses, por ejemplo, donde, y contado por los propios policías, ¿cómo servía esto? Usé el taser y lo paré. Y después le di 4 o 5 descargas más, ya que lo tenía en el piso, ¿no? Es como los palos que le pegaron para detenerlo y le siguieron dando un poco más, porque el tipo se había retobado, había resistido a la autoridad, con las taser se usan. O sea, están documentados casos de muerte con las taser, están documentados casos de uso excesivo de las taser, y en una policía como la nuestra policía, ustedes si trabajan con nuestra policía, las latinoamericanas en general,
todavía usan picanas, usan submarino seco, usan picanas. A ver, no está generalizado, pero se usa. Se usan las pequeñas picanas para el de defensa personal. Entonces, imagínate darle un arma de dotación que es una picana. El taser es una picana, que además puede no dejar marcas. Entonces, los argumentos para no dársela eran justamente estos. Está considerado un arma menos que letal, está documentado que produjeron, pero yo lo estudié cada vez que sale este debate, no me acuerdo, pero cientos de muertes están producidas por las taser, y después está el uso de la taser como elemento de tortura. Si se meten, hay una organización internacional que se llama Omega, que trabaja, justamente monitorea todos los productos que se venden en el mercado de la seguridad, que son además factibles de ser utilizados como elementos de tortura. Bueno, Omega, lo googlean, lo van a encontrar, presenta siempre informes en la ONU y tienen muchas cosas escritas sobre las taser. De todos modos, con el buen comentario que hizo su compañero, lo que demuestra es que el tema es finito, es muy complicado, ¿no? Porque es cierta esta discusión. A lo mejor si el policía que intervino en este caso que trajeron ustedes en Ciudad de Buenos Aires, con este tipo que usaba un cuchillo con una taser, a lo mejor lo resolvían. También es cierto que la intervención fue mala. Digamos, un policía bien entrenado, cuando enfrenta a una persona con un cuchillo, si el policía tiene un arma de fuego, lo que hace, se aleja, no se acerca. ¿Por qué? Porque el arma de fuego justamente te da la ventaja de, ante el ataque, responder. Lo último que hace una persona que está enfrentando una situación con alguien con un cuchillo es acercarse. Si ustedes ven, qué sé yo, a lo mejor lo pueden ver en las películas, no sé, las películas a veces no representan la realidad, pero un policía bien entrenado, enfrentando a una persona con un arma blanca, se aleja, arma en mano, se va alejando, el otro se mueve, el policía se aleja. ¿Para qué? Para no darle oportunidad a lesionarlo, y si se concreta el ataque, le tira y lo mata, digamos, ¿no? Este es otro dato, no se tira a los pies, digo, estas discusiones, les aseguro que si ustedes lo hablan con jueces, juezas y fiscales, no las conocen. O sea, un policía cuando usa fuerza letal, porque está autorizado legalmente, tira al centro de la masa corporal, porque es muy poco probable que le acierte en los pies o en las piernas, por ejemplo, una persona en movimiento. No hay orden, no sé, esto yo lo saqué de las películas yankee, capaz que acá no es así, pero ¿no tienen que vaciar el cargador también? ¿Tienen que qué? Que vaciar el cargador. En las películas por ahí se ve que yo he visto que la orden es vaciar el cargador, cosa de No, en realidad, a ver, lo que ves en las películas es un poco verdad, un poco, pero pueden ver videos, porque los policías, ahora hay muchos videos, ¿no? De cómo intervienen con armas de fuego. Hay un dato que tiene que ver con esto, es que los policías en casi todas las fuerzas norteamericanas usan pistolas automáticas. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que apretaste el gatillo, lo seguís apretando y sigue tirando. Las pistolas tienen como mucho 17 municiones en este momento. Entonces, apretaste 3 segundos el gatillo y vaciaste el cargador. Por suerte, nuestras instituciones policiales usan semiautomática. ¿Qué quiere decir? Que tenés que liberar y volver a apretar, liberar y volver a apretar. No te puedes quedar con el gatillo apretado. Eso explica, en parte, que en Estados Unidos vea que vacían el cargador, porque apretan y siguen tirando. En términos de legales, teóricamente el arma de fuego se usó hasta que cesó el riesgo. Y el entrenamiento en general son 2 disparos al pecho. El entrenamiento ahí ya está, con eso alcanzó. Obviamente que si alguien sigue atacando a un policía, está habilitado para seguir disparándole, pero vaciarle un cargador a alguien, en nuestro derecho, ¿qué sería? Probablemente un exceso en la legítima, si es que las condiciones estaban dadas. Pero eso, sí, la obligación de vaciar el cargador no, la obligación es no vaciar el cargador, justamente. Yo la verdad que no tengo presente lo de las películas. Sí, hay casos en que uno ve en los videos que como el arma es automática, apretás 2 segundos el gatillo y se te fueron los 17 tiros en muy poco tiempo, digamos, ¿no? Pero en general no, en general el entrenamiento son 2 y 2 más y 2 más. Esto cambia un poco de policía en policía. En nuestro contexto, estas cosas hace muy poco que se discuten en estos términos, ¿no? Los modelos de uso de la fuerza, cuándo intervenir, cómo intervenir, son discusiones de mediados del año 2000, que costó mucho incluso que se empiecen a integrar. Pero lo que hacen esos modelos, fíjense, justamente es
resolver esta tensión. A ver, hay que proteger la vida, pero también puedo hacer uso de la fuerza letal dado determinado contexto. Bueno, ¿cómo hago para entrenar a los policías para que puedan tomar estas decisiones en casos concretos? Que no podés ponerte a pensar el artículo 34 del Código Penal, tenés que estar entrenado para operativizar esas tensiones. Pues lo quiero poner de esa manera. Bueno, lo último, nos quedan 6 minutos, o casi nada ya. Hay otro artículo que creo que les puede resultar útil, un artículo que escribimos 2 colegas de la facultad y yo hace algunos años, que, a ver, el artículo hace un seguimiento de una de las tantas intervenciones de gendarmería en un barrio de Rosario. Lo que tiene interesante el artículo es que en ese barrio ya estábamos trabajando y estábamos trabajando con pibes que andaban a los tiros. Entonces el artículo es un poco la visión de los pibes que andaban a los tiros del impacto del desembarco de gendarmería en un barrio de zona sur de Rosario con alta tasa. A propósito, no dimos el nombre del barrio, pero es una obviedad de qué barrio se trata porque se concentra ahí la violencia letal en la ciudad. No me interesa tanto eso, que vean esa... A ver, al que le guste que lo lea, esa discusión, pero usamos ese trabajo de campo para poder... se agarraron mis gatos acá abajo, bueno, no sé si se escucha, pero hay una batalla campal. Usamos ese artículo para dar una discusión que era ¿cuándo una política de seguridad es más o menos democrática? ¿No? Una pregunta para los que trabajamos en política de seguridad en Argentina es como, bueno, ¿qué define una política de seguridad democrática? Entonces, utilizamos unos conceptos, reformamos algunos conceptos de la teoría que fue el de sobrecriminalización y desprotección. Eso es lo que más me interesa que vean en ese artículo. Muy rápido se los cuento en los minutos que nos quedan. Nosotros identificamos que las políticas de seguridad per se producen un fenómeno de sobrecriminalización. ¿Sobre quiénes? Bueno, en general sobre varones, jóvenes de los sectores populares urbanos. Y sobrecriminalización lo trabajamos de 3 maneras distintas. O sea, sumamos 3 formas de entender sobrecriminalización. Una clásica del interaccionismo simbólico y la teoría del etiquetamiento, que es el grueso de la intervención policial se focaliza sobre esos sectores. Y eso genera una confirmación del delito. Les doy un ejemplo burdo, pero muy apropiado. Si yo me dedico en el límite entre la 11 y la 16 en Rosario a parar a todos los pibes de más o menos entre 16 y 23 años que andan dando vuelta por ahí, y el 1% va a tener un arma encima o un pedido de captura. Voy a detener a 100 para nada, ¿no? Pero el 1 le voy a enganchar a una pistola. Ahora, si yo hago lo mismo en Corrientes y Córdoba, y paro a todos los tipos de traje con maletín que entran a alguna de las cuevas financieras que todos sabemos dónde están, 1 de cada 100 lo voy a agarrar lavando dinero con dólares cuyo origen no puedo explicar. Ahora, ¿por qué una cosa la hacemos y la otra no? Bueno, ese es el primer nivel de sobrecriminalización. Elijo una categoría social en particular para mandar ahí todos mis esfuerzos policiales. Yo sí, a ver, si la policía se pone a detener y pedir identidad y revisar a gente de traje en Córdoba y Corrientes, también voy a hablar de sobrecriminalización. Lo que pasa es que no lo hace. Pero si lo hiciera, y 1 de cada 100 y lo encontrarían con algo seguro. Parate un viernes a la noche en 3 puntos de la noche rosarina y requisá a todo el mundo, y quizás un poco más de 1 cada 100 va a tener sustancia de tenencia ilegal. ¿Cómo se hace estadística en drogas en general? Y son todos personas que tienen para uso, para consumo personal de sectores populares. Son, digamos, porque los paran todo el tiempo. Entonces, bueno, un arma va a caer, una bolsita de cocaína, un poco de marihuana, algunos le van a encontrar. Ese es el primer concepto de sobrecriminalización, diría el más clásico, ¿no? Sociología de la policía habla de los sobrevigilados. Pero después nos metimos con otras 2 formas de pensar esto, que generan criminalidad. Y una es media larga de explicar, pero léanla, y se vincula con algunos de los textos que vieron al principio de este curso. Una es la lógica del interaccionismo simbólico. Yo
yo construyo por mis intervenciones policiales una forma de identidad que construye respeto, reconocimiento social por violar la ley. O sea, si yo soy un pibe de gorrita que anda a los tiros y demás, las propias políticas de seguridad me van a generar eso como una forma identitaria. Se lo estoy diciendo de manera muy burda, es bastante más complejo y está muy explicado en el artículo. Y la tercera forma de sobrecriminalizar es la de generar oportunidades delictivas. ¿Qué es esto? Bueno, muy básico. ¿Quién está atrás de, o es uno de los que está atrás de la habilitación de los puntos de venta de narcomenudeo en Rosario? ¿Quién está atrás de la circulación de armas? La policía. ¿Quién pasa a cobrar? Bueno, ¿por qué esas actividades se posibilitan en determinados lugares y no en otros? En los edificios en los que vivimos puede ser que uno encuentre de clase media, ¿no? Puede ser que haya en algún piso un dealer que con un poco de cuidado vende, etc. Pero en general, si uno quiere comprar sustancia prohibida, va a tener que ir a determinados barrios. Y los puntos de venta están ahí. Las armas circulan ahí. Bueno, esta habilitación de las economías delictivas, nosotros decimos, es una tercera forma de sobrecriminalización. Y el otro impacto es la desprotección. Cuando estos sectores son víctimas, la vulneración de sus derechos no vale igual que la de otros. Ya creo que lo hablamos en alguna clase anterior. Una víctima de homicidio de un barrio con antecedentes no vale, entre comillas, igual que una víctima en un kiosco del centro. Valen distinto, se los analiza distinto, se trabajan distinto. Entonces, yo se los conté muy rápido, pero empezamos a usar los conceptos de sobrecriminalización y desprotección como dos indicadores para ver cuán democrática o no democrática es una política de seguridad. Si una política se acerca a un ideal democrático, va a tender a disminuir la sobrecriminalización en esos tres niveles y va a tender a disminuir la desprotección así como está definida. Es una discusión parecida a lo que vimos, pero con otros indicadores. Bueno, nada. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Yo espero que con mis clases no se pierdan, porque yo no voy a seguir los tres textos que ustedes, porque los textos están ahí escritos para que ustedes los lean. A mí lo que me interesa es que en las clases veamos los problemas, cómo están planteados, dónde están las discusiones, cuáles son los núcleos de estos temas. Así que, bueno, espero que hayan quedado claros. ¿Dudas? ¿Comentarios? Y si no, nos despedimos. Bueno, listo entonces. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Chao. Chao. Chau.